Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar un poco sobre la investigación que realizamos. Para empezar, ¿qué es la Big o la O grande? Bueno, es una notación matemática que nos ayuda a describir el comportamiento de un algoritmo. Cualquier tipo de algoritmo, nosotros hicimos 5 algoritmos y vamos a describir un poquito cómo se comportan. Eh, por ejemplo, tenemos acá localizar un elemento en una lista. Dependiendo del tamaño de la lista, pues el algoritmo va a trabajar. Eh, hay funciones que grafican los puntos que pasamos en una matriz y dependiendo de cuántos puntos se pasen, pues la función trabajará de esa forma. Voy a hacerlo así. Mejor. Ahora supongamos, bien, es muy importante conocer el tipo de función que vamos a tener en cuenta, pues, porque hay varios tipos de función de notación Big O. Eso lo veremos en la última diapositiva para comparar los tiempos y así sabremos el rendimiento de nuestra aplicación. ¿Por qué decimos eso? Porque fácilmente nosotros podemos decir que los compiladores al momento de ejecutar un código nos darán el tiempo de ejecución, pero ese tiempo de ejecución no será un tiempo exacto, porque cada computadora tiene por ejemplo un procesador diferente o tiene RAM diferente, las memorias son diferentes, pues entonces puede llevar más tiempo o llevar menos tiempo dependiendo del aparato que se utilice y de la potencia que tenga. Entonces por eso el Big O es una alternativa para ser un poco más exactos. Por ejemplo, tenemos la palabra de la función palíndroma. No es importante esto, no es importante esto. Lo importante será este algoritmo esta función, esta lógica que tenemos acá abajo, que será para empezar tener un tiempo de inicio que va a ser el tiempo actual en el que se ejecute el programa. Se va a nombrar la función que queremos tomar para que queremos medirle el tiempo. Por ejemplo, en este caso sería función palíndroma, pero en otros casos se utilizaría la misma lógica, pero no nombraríamos la función palíndroma, nombraríamos otra función y después se ejecutará el tiempo final, pues el tiempo actual. De nuevo, para saber el tiempo final. ¿Qué se hace después? Se va a ir por el tiempo de inicio, perdón, por el tiempo final menos el tiempo de inicio para saber la duración en el programa, pues. Por ejemplo, esto, digamos que la computadora se ejecuta a las 10 de la mañana con 54 minutos y 10 segundos y termina a las 10 de la mañana con 54 minutos y 11 segundos. Entonces el tiempo de ejecución fue de un segundo. Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo. Si mi tiempo actual es de 16 horas, 32 minutos y 34 segundos y mi programa se termina de ejecutar a las 16 horas, 32 minutos y 35 segundos, voy a hacer la resta acá abajo y mi programa se ejecuta en un segundo. Para eso es que usamos el tiempo. Y además se le termina de registrar el tiempo, se registra el tiempo con ese tiempo punto agregar la duración, porque si se ocupa hacer varias mediciones se puede usar. Acá, dependiendo también de la longitud de la palabra, la computadora lo hará más rápido o lo hará más lento. Acá, en por ejemplo, función de sumatoria, eh, vamos a empezar nombramos tres variables, ¿va? Asignamos el valor, por ejemplo, en X un 1, en Z 0, en Y 0, en Y 0. Y mientras X sea menor que 5, ¿qué se va a hacer? Vamos a iniciar X más 1. Entonces, por ejemplo, nuestro valor de 1 se convertirá en 2. Lleva a tomar el valor de X. Y al final Z va a ser igual a el valor de X, que sería 2, más el valor de X,
que sería 2 menos uno, que sería uno, y entonces va a retornar z. Entonces tenemos acá tiempos de inicio y tiempos de fin. Cuando x vale uno, entonces x vale uno, sería x más uno sería igual a 2. Se va a guardar en la variable y. Y después en la variable z, ¿qué vamos a hacer? 2 más 2 menos 1, que sería 3. Y así sucesivamente. Y acá los tiempos se van midiendo. ¿Qué va a pasar? Mientras más grande sea este número, más tiempo podría llegar a tardarse. Por ejemplo, la función factorial. Sabemos que los factoriales tienen un crecimiento demasiado grande. Y dependiendo del tamaño del número que se le asigne a mi factorial, pues se va a hacer así de grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar tres variables, factorial, x y la factorial número. Mientras x sea menor o igual que el número, se va a hacer que el factorial se multiplique por x, pero esto se va a ir aumentando, ¿verdad? Al final va a retornar el factorial. Entonces, nuestro proceso es sencillo, el factorial es sencillo, pero en este caso, que son números pequeños, pues el tiempo de trabajo son 5 segundos acá, y acá son 4 segundos. Probablemente si se aumenta a 10, esto va a crecer más y va a crecer más, y el tiempo pues se va a hacer muy grande. Digamos que podemos usar 1.000.000 de números, un factorial de 1.000.000, entonces el procedimiento para nuestra computadora sería demasiado largo. Y eso se contaría con esta función tiempo, con el tiempo de inicio y el tiempo del fin. Luego tenemos la función de invertir la pila. Invertir la lista, que diga, mediante la pila. Esta función la realizamos en clase. Ya sabemos cómo funciona, entonces al final solo tenemos un tiempo de medición. ¿Por qué? Porque solo vamos a usar una palabra, entonces no es necesario tener más tiempos de medición, ¿verdad? Mientras más larga la palabra sea, pues más tiempo más tiempo va a utilizar el programa para realizarse. Y una función de contar, que es básicamente estar contando el valor de x una vez y otra vez mientras el usuario ingrese. Por ejemplo, si el usuario ingresa un número y x es menor que ese número, pues se va a seguir realizando esa función. Pues si el usuario ingresa 3, entonces va a contar de 1 a 2 hasta 3 en 5 segundos. Y si el usuario ingresa 6, pues entonces tardaría el doble, pues 10 segundos. Ahora, estas son los tipos de notación que tenemos, y los nombres: constante, logarítmico, lineal logarítmico, cuadrático, exponencial y factorial. Acá abajo tenemos los tiempos de ejecución, pero lo vamos a detallar un poco más acá. Tiempo en que se completa el programa y la cantidad de datos que se ingresa. Por ejemplo, si este fuera 1, pues el tiempo es corto, es relativamente corto. Ahora, si se ingresa 1000, el tiempo empieza a crecer. Esta es una constante. Esta es la constante. El tiempo pues será constante, como en cuando es constante acá. Este es constante, por ejemplo, si se usa la misma palabra. Ahora este no es constante porque el factorial puede ir cambiando perdón. Sí, este no es constante porque el factorial puede ir cambiando y se pueden ingresar números. Esta no es constante también porque se va haciendo el proceso hasta que x llega a 5. De ahí pues tenemos la logarítmica, la lineal, logarítmica, y la que más tiempo utiliza en menos cantidad de datos es la factorial.
es muy grande. Si ustedes se fijan, pues el tiempo es muy grande en comparación al resto, pues. La que menos tiempo usaría, pues sería la lineal. Esto sirve para que el ingeniero pues entienda más su código y nosotros sabemos, así como nos ha dicho el profesor, el maestro de esta clase, que lo importante es que el usuario obtenga la información rápido y así se podría mejorar el programa en este caso. Si el programa consume mucho tiempo, se podría mejorar. Y esta sería toda nuestra investigación. Gracias.